Al principio simplemente no puedes explicarlo todo, pero sí sé esto. Hubo un momento en el que miré hacia atrás y me pregunté, ¿qué he hecho? ¿Qué se apoderó de mí? ¿Quién soy yo? Esas palabras, cargadas de una duda existencial y un arrepentimiento palpable, resuenan ahora con una fuerza devastadora. Ese desgraciado desearía que lo perdiera absolutamente todo. Esta declaración, gélida y cortante como el viento de invierno, no proviene de un guión de cine, sino de los labios de Sally Field en su reciente y exclusiva entrevista con Vanity Fair. Sus palabras han enviado ondas de choque a través de los cimientos de Hollywood, sacudiendo la imagen de perfección que a menudo cubre a la industria. A sus 79 años, la actriz, 2 veces ganadora del Oscar y rostro querido de América, ha decidido que el tiempo de callar ha terminado. Ha elegido romper un silencio que duró décadas para nombrar, con voz firme y dolorosa, a los hombres que desprecia más que a nadie en este mundo. Durante una conversación que se extendió por más de una hora, el aire se llenó de confesiones antiguas. Sally recordó cómo un amante de muchos años le prohibió una vez pisar la alfombra roja, simplemente porque su ego frágil no podía soportar verla brillar bajo los reflectores. Habló de otro hombre que la humilló descaradamente, tratando a las mujeres como simples accesorios decorativos destinados únicamente a elevar su propia vanidad. Y, en el rincón más oscuro y doloroso de su memoria, reveló que el hombre al que la sociedad elogiaba como el padrastro ideal era, en realidad, el monstruo que cometió actos inapropiados contra ella cuando era solo una niña inocente. Entonces, el mundo se pregunta, ¿quiénes son exactamente estos hombres en la lista negra de Sally Field? Y entre ellos, ¿quién la llevó al límite de un resentimiento tan profundo que, tras 50 años de silencio, finalmente decidió quemar los puentes y contar su verdad? Si hay un nombre que destaca por la frialdad del recuerdo, ese es Tommy Lee Jones. Ella lo consideró, en un momento de su vida, como la persona a la que más odiaba. Retrocedamos a 1980. El director Martin Ritt, el mismo hombre que había guiado a Sally Field hacia la gloria del Oscar con Norma Rae, decidió traerla de vuelta para su nuevo y ambicioso proyecto, Backroads. La película se rodó en los paisajes húmedos y profundos de Alabama y Luisiana, contando la historia de dos almas perdidas y empobrecidas, intentando escapar de las malas decisiones que habían moldeado sus tristes vidas. El coprotagonista elegido para acompañar a Sally no era otro que Tommy Lee Jones, un actor que acababa de recibir elogios masivos tras su papel en Coal Miner's Daughter. Sobre el papel, la pareja parecía una colaboración soñada, una alineación de estrellas destinada al éxito. Jones aportaba una presencia masculina, dura y rocosa, mientras que Sally era celebrada por su capacidad única de transmitir emociones crudas y sinceras, esas que tocan el corazón del público. Parecían el fuego y la tierra. Sin embargo, la realidad fue mucho más amarga que la ficción. Apenas unos días después de comenzar el rodaje, los rumores sobre una tensión creciente y asfixiante entre ellos comenzaron a circular como la pólvora. Según los registros de la época, el director Ritt tuvo que detener la producción en múltiples ocasiones. La razón era tan simple como desoladora. Los dos actores principales se negaban a hablarse. En el momento en que la cámara dejaba de rodar, el silencio caía como un muro de plomo entre ellos. Tommy Lee Jones era conocido por ser obsesivamente perfeccionista, taciturno, estricto y notablemente impaciente. Una fuente que trabajó en el set confesó a Variety que Jones solía llegar extremadamente temprano, releyendo el guión una y otra vez, ajustando sus propias líneas y, en un acto de arrogancia suprema, a veces incluso reescribiendo las líneas de Sally. Cuando ella, defendiendo su dignidad y su trabajo, objetaba, él no gritaba. Hacía algo peor. Se quedaba en silencio, con una mirada vacía, y golpeaba el guión contra la mesa con violencia contenida. Pero Sally Field no era del tipo de mujer que se deja arrinconar en silencio.
En el programa de Ellen en 2013, confesó que Jones la hacía sentir drenada, agotada hasta el alma, cada santo día en el set. Recordó una escena específica donde los dos personajes debían discutir acaloradamente. «No necesitamos actuar en absoluto», dijo ella, «porque cada gramo de esa emoción, cada grito y cada mirada de odio era real». Más tarde, el director Martin Reed reveló en una conversación con The Hollywood Reporter una verdad irónica. Aunque su conflicto agotó a todo el equipo técnico y creó un ambiente tóxico, esa misma tensión hizo que sus escenas juntos fueran ardientes y asombrosamente vivas. De hecho, el New York Times, al reseñar la película, escribió: «Hay una energía robusta entre Jones y Field que simplemente no se puede actuar». Pero detrás de los elogios de la crítica, había una realidad oscura y difícil de digerir. Jones fue criticado a menudo por ser demasiado duro, incluso ligeramente dominante hacia sus coprotagonistas femeninas. Un miembro del equipo reveló un momento desgarrador. Hubo una vez en que Sally rompió a llorar justo después de terminar una escena intensa, abrumada por la presión. ¿Y Jones? Él simplemente se alejó caminando, sin decir una sola palabra, sin ofrecer un pañuelo ni una mirada de consuelo. Su relación fue descrita por los presentes como más fría que la sala de edición. Cuando la película se estrenó en marzo de 1981, recaudó solo unos $11,8 millones, una cifra muy por debajo de las expectativas. Los periódicos de la época no solo informaron sobre los números decepcionantes, sino que también destacaron la clara falta de armonía entre las dos estrellas. Variety escribió con agudeza: «Su tensión es palpable, no solo en la pantalla, sino también en la vida real». Años más tarde, la vida, con sus giros extraños, los volvió a reunir. Jones ya se había convertido en la estrella de El Fugitivo, y Sally Field había ganado su segundo Oscar por Places in the Heart. Se cruzaron inesperadamente en un evento en Beverly Hills. Jones se acercó a ella, le extendió la mano y ofreció una disculpa. Sally recordó ese momento con una claridad cristalina. Lo miré, sonreí, le di las gracias y me alejé caminando. Para el público y los observadores externos, ese momento parecía un cierre ordenado, una reconciliación madura. Pero para Sally, nunca fue un recuerdo agradable. En una entrevista de 2012 con Variety, cuando le preguntaron sobre Tommy Lee Jones, Sally respondió con una simplicidad devastadora: «Tiene un gran talento, pero a veces el talento va de la mano con la frialdad». La película Backroads termina con dos personas separándose, tomando caminos distintos. E irónicamente, eso es exactamente lo que sucedió entre ellos fuera de la pantalla. Dos extraños que compartieron un momento en el tiempo y terminaron más lejos el uno del otro que cuando empezaron. Después de esa experiencia, Sally escribió en sus memorias una promesa solemne a sí misma. Sabía que nunca más permitiría ser menospreciada en un set de filmación. Aprendió a defender su espacio y su voz. Sin embargo, aunque las heridas profesionales pueden sanar o convertirse en cicatrices de guerra, los dolores más profundos de la vida de Sally no vinieron de sus compañeros de trabajo, ni de las luces de Hollywood. Esas heridas, las que realmente sangran en el alma, vinieron del hombre que estaba dentro de su propia casa, en el lugar que una vez llamó familia. Y esa es una historia aún más oscura que estaba por contar. Si las heridas causadas por Tommy Lee Jones fueron rasguños profesionales, lo que Sally Field vivió antes de ser una estrella fue una fractura en el alma. Mucho antes de que Hollywood le abriera sus puertas, mucho antes de que su nombre fuera sinónimo de estatuillas doradas y aplausos de pie, la vida de Sally giraba en torno a una pequeña y modesta casa en Pasadena, California. Desde fuera parecía el hogar perfecto, pero ese lugar, donde el resplandor lejano de las luces de los estudios se mezclaba con las sombras alargadas del interior, escondía un secreto atroz.
Pocas personas sabían que, detrás de esa puerta de madera pintada de un blanco inmaculado, se escondían los años que Sally describiría más tarde, con la voz quebrada, como el silencio más aterrador de mi vida. El villano de esta historia no era un extraño, era Jock Mahoney, su padrastro. Para el público de los años 50 y 60, Mahoney era un héroe, un actor prominente que encarnó la fantasía de la masculinidad americana. Fue el mismísimo Tarzán en Tarzán va a la India, 1962, un hombre que aparecía en la portada de la revista Life con una sonrisa deslumbrante. Con su 1,91 metros de altura, musculoso, bronceado y capaz de realizar sus propias acrobacias peligrosas, era un ídolo. Pero detrás de esa imagen glamurosa, para la pequeña Sally, Mahoney no era un héroe. Era el hombre que convirtió su infancia en una llanura interminable de miedo. En sus memorias tituladas In Pieces, en pedazos, publicadas en 2018, Sally escribió con una honestidad brutal que todo comenzó cuando ella tenía apenas unos 7 años. No hubo gritos, recordó. No hubo señales obvias que un vecino pudiera escuchar. Solo hubo cosas que sucedían en silencio, cosas que yo, siendo una niña, no sabía cómo explicar. Esos actos inapropiados se repitieron a lo largo de los años, como una gota constante que erosiona la piedra. La joven Sally comenzó a retirarse hacia adentro, construyendo muros alrededor de su corazón, sintiéndose asustada incluso dentro de la seguridad de su propia habitación. Por aquel entonces, la estrella de Mahoney estaba en declive. Pasaba mucho tiempo fuera de casa rodando películas de acción o asistiendo a eventos promocionales para aferrarse a su fama. Pero según los archivos de Los Angeles Times, cuando regresaba, traía consigo una tormenta. Era conocido por su mal genio, su tendencia al alcoholismo y su propensión a estallar contra su esposa y sus hijastros. La madre de Sally, la actriz Margaret Field, estaba atrapada en su propia lucha, ocupada con proyectos de televisión para mantener a la familia a flote y raramente estaba en casa. Su hermano menor, Rick, a menudo estaba en la escuela. Sally confesó que fue ese vacío, esa soledad palpable, lo que la hizo sentir que no tenía a nadie a quien aferrarse mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. En una entrevista conmovedora con el New York Times, Sally compartió: "Recuerdo que la casa estaba extrañamente tranquila todo el tiempo, como si todo estuviera congelado en su lugar. No sabía si eso era normal o no. Solo sabía que siempre esperaba, rezaba, para que mi madre llegara a casa temprano". Esos recuerdos la persiguieron durante décadas. Incluso en los años 80, cuando ya estaba en la cima de su carrera y era una mujer adulta y poderosa, Sally no podía entrar en una casa vieja sin encender todas las luces, tratando de espantar los fantasmas de su pasado. La psicóloga doctora Karen Travis, quien analizó este caso a través de las memorias de la actriz, dijo a Vanity Fair una verdad dolorosa: "Los traumas infantiles como estos a menudo llevan a las víctimas a elegir a las parejas equivocadas. Buscan inconscientemente repetir las dinámicas de poder que una vez las aterrorizaron, en un intento fallido de reescribir la historia". Quizás por eso Sally Field se sintió atraída una y otra vez por hombres fuertes, contundentes, incluso dominantes. Desde Burt Reynolds hasta directores exigentes como Martin Reed o Herb Ross. En el programa Oprah's Masterclass, ella reflexionó: "No entendía por qué seguía gravitando hacia hombres poderosos. Mucho más tarde me di cuenta de que tal vez estaba tratando de probarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte como para no temerles más". Cuando el libro In Pieces salió a la luz, Hollywood se estremeció. La revista People publicó un gran titular: "Sally Field revela una infancia tragada por la oscuridad bajo las manos de su padrastro Tarzán". Sin embargo, Sally mantuvo la compostura. En un evento del libro en Nueva York, dijo con la serenidad de quien ha sobrevivido: "No cuento esta historia para acusar a nadie. Solo quiero que aquellos que fueron como yo sepan que hablar es la única forma de escapar". Sus palabras no fueron solo una catarsis personal. Reflejaron el coraje de una estrella que, detrás de cada premio y cada sonrisa en la pantalla, todavía llevaba la imagen de una niña
temblando en una casa vacía. La historia de Sally con su padrastro terminó cuando su madre se divorció de Mahoney a finales de los años 60, pero el impacto perduró toda su vida. Esos años forjaron a una Sally Field que era a la vez fuerte y vulnerable. Una mujer capaz de luchar ferozmente en la pantalla, pero que cargaba memorias que nunca se desvanecerían. Y fue precisamente esta mezcla lo que la hizo diferente, permitiéndole reconocer el lado más oscuro de la industria del cine. Un mundo donde más tarde se enfrentaría a otro hombre poderoso, el director Herb Ross, a quien todo el elenco solía llamar la tormenta silenciosa. Pero antes de eso, hubo otro hombre. Uno que prometió amor y entregó control. Él fue el novio de Sally durante 5 años. El hombre que el mundo adoraba, pero que terminó la relación simplemente porque no quería que ella brillara más que él en una ceremonia de premios. Para entender esta historia, hay que situarse a mediados de los años 70. Estados Unidos estaba cautivado por la ola de películas de comedia de acción, y en la cresta de esa ola surfeaba Burt Reynolds. Se convirtió en la estrella más buscada de la época, un verdadero rey Midas de Hollywood. Encabezó las listas de taquilla durante años, apareció en las portadas de todas las revistas importantes, desde People hasta Esquire, y fue aclamado unánimemente como el icono masculino de la década. Tenía el bigote, la sonrisa y el carisma que definían a una generación. Mientras tanto, Sally Field estaba en una posición muy diferente. Todavía era vista como una actriz de televisión que luchaba desesperadamente por liberarse de la imagen dulce e inofensiva que había construido en The Flying Nun, la novicia voladora. Ella quería ser tomada en serio. Él ya era el dueño del juego. Estos dos individuos, que parecían venir de universos completamente diferentes, finalmente cruzaron sus caminos en el set de Smokey and the Bandit, Dos pícaros con suerte, en 1977, bajo el calor húmedo de Georgia. Un reportero de Vanity Fair escribiría más tarde que la energía cambió en el instante en que se vieron. Cuando Reynolds entraba en una habitación, todo el set parecía quedarse en silencio, orbitando a su alrededor. Y allí, en medio de ese silencio, estaba Sally, a punto de entrar en una relación que definiría gran parte de su vida adulta, para bien y para mal. Lo que comenzó como una chispa en el set, pronto se convertiría en un incendio incontrolable. Burt Reynolds no solo entraba en una habitación, la poseía. Exudaba una confianza casi palpable, un encanto sureño y un humor juguetón que hacía reír a todos los presentes. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Sally Field, por el contrario, era la luna, reservada, tímida y observadora. Sin embargo, su mirada aguda y su ingenio rápido captaron inmediatamente la atención del bandido. Comenzaron a salir apenas unas semanas después de iniciar el rodaje, y en poco tiempo se convirtieron en la pareja dorada de Hollywood. Las cámaras los amaban, eran la imagen del éxito. Pero, como Sally relata con dolorosa claridad en sus memorias In Pieces, la relación no se parecía en nada a la fantasía romántica que vendían las revistas. Desde el momento en que nos conocimos, el aura que lo rodeaba se convirtió en algo que él usaba para controlarme, escribió. En aquel entonces, Reynolds estaba en la cima absoluta de su poder. Su fama era inmensa y su autoconfianza, excesiva. Sally, en cambio, apenas comenzaba su viaje para demostrarle al mundo que era una actriz seria y no solo una cara bonita de la televisión. Según Nikki Swift, el punto de quiebre llegó cuando Reynolds se opuso firmemente a que ella aceptara el papel principal en Norma Rae, una película socialmente cargada y profundamente desafiante. Se dice que él comentó con desdén: «Ninguna mujer mía aceptaría un papel como ese». Ese comentario dejó a Sally en estado de shock y profundamente herida. Para ella, el arte no tenía género ni límites. Ella creía en contar historias que importaran, mientras que él parecía preferir que ella se mantuviera en su caja de novia perfecta.
Desde ese momento, las primeras grietas en su relación, antes invisibles, se hicieron profundas y peligrosas. En fiestas y eventos públicos, la dinámica era asfixiante. Reynolds quería que Sally mantuviera una imagen dulce, sumisa y gentil. Ella, sin embargo, prefería hablar de cine, de técnica y de su oficio. Según informó Desider, los amigos cercanos de Field recordaron que Reynolds se irritaba con frecuencia cuando ella conversaba en privado con otros hombres. Hubo una ocasión que heló la sangre de los presentes. Mientras Sally hablaba animadamente con un colega, Burt se acercó, le puso la mano en la cara, un gesto posesivo disfrazado de cariño, y le susurró al oído: «Ya es suficiente». Cuanto más éxito tenía Sally, más crecía la tensión entre ellos. El monstruo de los celos profesionales comenzó a devorar lo que quedaba de amor. Cuando Norma Rae se estrenó en 1979 y la crítica cayó rendida a los pies de Sally, otorgándole una nominación al Oscar, Burt no ofreció felicitaciones, solo hubo silencio. La periodista Ana Navarro comentó en el programa The View que Reynolds había confesado a sus amigos que no quería asistir a la ceremonia. La razón era tan simple como triste. No se sentía bien viendo a otra persona recibir más elogios que él, incluso si esa persona era la mujer que decía amar. La noche del 14 de abril de 1980, en el pabellón Dorothy Chandler de Los Ángeles, Sally Field subió al escenario. Su voz temblaba de emoción mientras aceptaba el Oscar bajo una tormenta de aplausos. Pero a su lado había un asiento vacío. Afuera, los medios no dejaban de murmurar sobre la ausencia de Burt Reynolds. Un reportero de Variety describió esa noche no solo como una victoria profesional, sino como el momento en que Sally finalmente salió de la sombra del hombre más poderoso de Hollywood. Después de la ceremonia, la relación quedó más allá de cualquier reparación. La carrera de Reynolds como director comenzó a declinar, mientras que Sally ascendía directamente a la lista A de Hollywood. En una entrevista de 1981, ella dijo con una gentileza que él quizás no merecía: «No era una mala persona, simplemente no era el adecuado para mí». En 2018, cuando se publicó In Pieces, apenas 4 días antes de que Reynolds falleciera, Sally dijo a The Guardian que tenía un miedo genuino de que él lo leyera. «La verdad puede herir a la gente», confesó, «pero no puedo mentir sobre mi propia vida». Creyendo que finalmente había aprendido a mantener su distancia de los hombres poderosos después de escapar de esa jaula de oro, Sally pensó que estaba a salvo de repetir el pasado. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Solo poco tiempo después, se encontró cayendo en una relación laboral aún más intensa y difícil. Esta vez, justo en un set de filmación, con un colega conocido por su temperamento explosivo. El Hollywood de los años 80 era una era de excesos, donde la línea entre el estrellato y el ego era casi inexistente. Cada actor tenía una personalidad fuerte, especialmente aquellos que habían probado tanto el triunfo como el fracaso. En ese ambiente volátil se unieron dos fuerzas opuestas para el proyecto Kiss Me Goodbye, Bésame y Esfúmate. James Caan, el emblema de la masculinidad fresca y ruda que había cautivado al mundo en El Padrino, y Sally Field, la nueva dama de oro de la industria. Desde el primer momento en que pisaron el set en Nueva York, todos los presentes sintieron que aquello no sería una colaboración fácil. Era como mezclar aceite y agua. Caan llegó al set con su aire familiar de indiferencia estudiada, la camisa desabrochada, la voz ronca, la sonrisa torcida y una actitud de «no me importa nada». Sally Field, sin embargo, era el polo opuesto. Ella era la profesional consumada. Siempre aparecía al menos media hora antes, releía el guión meticulosamente y discutía cada detalle, cada coma, con el director Robert Mulligan. Como dijo un miembro del equipo a The Hollywood Reporter, eran dos especies diferentes. James trabajaba enteramente por instinto, improvisando, buscando la chispa del momento. Sally insistía en la precisión, en el respeto por la palabra escrita.
Al principio, ambos intentaron mantener la cortesía profesional, pero apenas una semana después, el choque de estilos de trabajo estalló. Una escena de beso, que debería haber sido simple y romántica, terminó requiriendo 7 tomas agotadoras. ¿La razón? Khan seguía rompiendo el ritmo, cambiando sus movimientos para intentar algo más natural, lo que obligaba a Sally a detenerse, frustrada. Finalmente, ella exclamó: «No puedo actuar cuando la otra persona sigue cambiando las cosas de esa manera». Desde ese día, el silencio se apoderó del set. Apenas se hablaban. Años más tarde, durante una entrevista con el reportero de Rolling Stone, Peter Travers, cuando se le preguntó sobre su dinámica con Sally, Khan simplemente dio una sonrisa torcida y dijo: «No estoy aquí para hablar mal de nadie, pero esa fue la película más exasperante de mi vida». La prensa interpretó ampliamente ese comentario como una admisión de que su conflicto iba mucho más allá de las diferencias profesionales normales. Era algo personal. Sally Field, por otro lado, eligió la discreción. Nunca lo criticó públicamente con insultos, pero durante una conversación en 1983 en Entertainment Tonight, cuando se le preguntó sobre Khan, respondió con una calma letal: «Algunos coprotagonistas te hacen mejor y otros te enseñan exactamente hasta dónde puede llegar tu paciencia». La tensión en el set se volvió tan intensa que el director Robert Mulligan tuvo que tomar medidas drásticas, casi infantiles. Reorganizó el horario de rodaje para que los dos evitaran verse fuera de sus escenas requeridas. Un técnico de iluminación recordó: «A la hora del almuerzo el director los ponía en habitaciones diferentes. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían por qué». Era una guerra fría en medio de una comedia romántica. Los Angeles Times publicó un artículo en diciembre de 1982 titulado «Kiss Me Goodbye, detrás de escena, cuando la química no está allí». El artículo declaraba claramente que tenían energías opuestas y que esa misma oposición hacía que sus discusiones en pantalla se sintieran dolorosamente reales. Pero fuera de cámara, nada de eso era agradable. Sin embargo, había un contexto triste detrás de la furia de Khan. En ese momento, el actor estaba luchando con demonios personales severos, deudas de impuestos agobiantes, la pérdida de grandes contratos cinematográficos y un divorcio reciente que lo había dejado emocionalmente en carne viva. A menudo llegaba tarde al set y a veces se saltaba los ensayos por completo. Para Sally, que era meticulosa por naturaleza, esto no era solo falta de profesionalismo, era una falta de respeto directa hacia ella y hacia el trabajo. Lo que Sally no sabía entonces era que estas experiencias, con hombres que intentaban controlarla o que la desafiaban con su caos, la estaban preparando para enfrentarse a la prueba final. Un hombre que no era su amante ni su compañero de reparto, sino su director. Un hombre al que todos llamaban la tormenta silenciosa. La Guerra Fría en el set de Kiss Me Goodbye no terminó con un estallido, sino con un susurro agotador. Un miembro del departamento de vestuario compartió un detalle revelador que pinta la soledad de esos días. Sally no dijo nada durante días. No se quejó, no gritó, pero todos en el equipo podían ver la decepción cristalizada en sus ojos cada vez que miraba a Khan. Era la mirada de alguien que ama su oficio, viendo cómo otro lo trata con desdén. A pesar de la tensión constante que flotaba en el aire como una niebla tóxica, la película se completó. Kiss Me Goodbye recaudó más de $16 millones. En el frío lenguaje de los negocios, no fue un desastre, pero estuvo muy lejos de las expectativas estelares de la Fox. Fue una película nacida del conflicto, y el público, de alguna manera, pudo sentir esa falta de calidez. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y se dijo «corten» por última vez, Khan anunció que se tomaría un descanso de la actuación. Estaba agotado, luchando contra sus propios demonios. Sally, por su parte, continuó su carrera con paso firme, pero nunca volvió a trabajar con él. Sin embargo, el tiempo tiene una forma curiosa de suavizar los bordes afilados de la memoria. En 2022,
Cuando James Caan falleció, el mundo esperó a ver si Sally diría algo. Y lo hizo. Publicó un breve homenaje en Twitter que demostró su inmensa clase y humanidad. Era fuerte, apasionado e infinitamente impredecible. Y luego añadió una frase que resuena con una sabiduría profunda. A veces, las personas que más te frustran son las que recuerdas por más tiempo. Su comentario se sintió como un punto final suave al final de una colaboración tormentosa, libre de resentimiento. Fue el cierre de una mujer que ha aprendido a perdonar, no por los demás, sino por su propia paz. Pero la ironía es una compañera constante en la vida de Sally Field. Solo unos años después de esa asociación tumultuosa con un actor difícil, Sally se encontró en una situación aún más incómoda. Esta vez, el dolor no vendría de un coprotagonista indiferente, sino de un hombre con poder absoluto. Un director que la sometió a lo que ella describiría más tarde como el desafío más extraño de mi vida. Todo durante lo que debería haber sido una simple audición. Para entender lo que sucedió a continuación, debemos situarnos a finales de los años 80. Hollywood estaba experimentando un cambio sísmico con un auge de películas centradas en mujeres, y en medio de esa ola, Magnolias de Acero, Steel Magnolias, llegó como una verdadera explosión emocional. La película, que retrataba la amistad inquebrantable y la fuerza emocional de 6 mujeres sureñas, se rodó en el calor húmedo y pegajoso de Natchitoches, Luisiana, en 1988. En la pantalla, la película ofrecía imágenes cálidas, brillantes, llenas de risas y abrazos. Pero detrás de las cámaras, la realidad era un campo de batalla psicológico. El comandante de ese campo era el director Herb Ross. Ross era descrito como un genio perfeccionista, pero era un tipo de genio que a menudo cruzaba la línea hacia la tiranía, agotando a todos los que tenían la desgracia de estar en su órbita. Según un informe de investigación de 1990 de The Independent, Ross tenía una reputación infame por ser especialmente duro con las mujeres, mientras trataba a los actores masculinos con mucha más ligereza. Era un matón con una silla de director. En ese set, había una víctima principal, Julia Roberts. En aquel entonces, Julia tenía solo 22 años. Era una estrella en ascenso, vulnerable y ansiosa por complacer. Ross olió esa inseguridad como un tiburón huele la sangre. Un miembro del equipo recordó con horror cómo Ross podía detener todo el rodaje, con cientos de personas mirando, solo para decirle a Julia que no sabía actuar. «No sabes llorar», le gritaba, humillándola frente a leyendas del cine. Fue aquí donde Sally Field dejó de ser solo una actriz para convertirse en una protectora. Ella, que había sido la niña asustada por su padrastro y la mujer controlada por Burt Reynolds, ya no iba a permitir que eso le sucediera a otra mujer frente a sus ojos. Sally, ya ganadora de 2 Oscars, se convirtió en la mediadora, la madre leona del grupo. Shirley MacLaine, la veterana del elenco y conocida por no tener pelos en la lengua, reveló en el Graham Norton Show la cruda realidad de esos días. Había días en que él le gritaba tanto a Julia que ella temblaba físicamente. Sally tenía que ir, envolverla en sus brazos y susurrarle, «Respira, empieza de nuevo, estás bien». Solo entonces podíamos continuar. Pero no era solo Julia Roberts. Ross repartía su miseria equitativamente entre las mujeres. Exigió que Sally Field rehiciera una escena de llanto desgarradora 8 veces. No porque la primera toma fuera mala. De hecho, las primeras 7 tomas ya habían conmovido a todo el set hasta las lágrimas, sino porque él quería el control total. Más tarde, Sally dijo a Entertainment Weekly una frase que revela la naturaleza mecánica de Ross. Él decía que quería emoción real, pero lo que realmente quería era emoción moldeada exactamente como él la imaginaba, no como la sentíamos nosotras. La raíz de este comportamiento radicaba en el pasado de Ross. Originalmente venía del mundo de la coreografía de danza, habiendo dirigido éxitos como Footloose, 1984, y The Turning Point, 1977.
Estaba acostumbrado a tratar con bailarines, cuerpos que se mueven con precisión matemática bajo las órdenes del maestro. No entendía, o no le importaba, que los actores trabajaran con el alma, no solo con los músculos. Se rumoreaba que Ross no creía en la actuación instintiva, insistía en que las mujeres debían ser guiadas a través de cada gesto, como marionetas. Según el libro A Librarian and Her Books, esa meticulosidad obsesiva se convirtió fácilmente en crueldad. Cuando finalmente terminó el rodaje, el sentimiento predominante no fue de celebración, sino de alivio inmediato, como quien sale de una habitación sin aire. Pero las secuelas emocionales persistieron. Julia Roberts confesó una vez en una entrevista con Vanity Fair: "Ninguna película me había drenado así, pero también me enseñó a mantenerme firme. Fue su bautismo de fuego". Y cuando a Sally Field se le preguntó sobre Ross años después, respondió con una mezcla de respeto profesional y crítica humana. Era brillante, sin duda, pero a veces olvidaba que las personas que están paradas frente a la cámara también son seres humanos. Irónicamente, esa tensión insoportable contribuyó a la vitalidad eléctrica de Magnolias de Acero. El dolor real se filtró en las actuaciones. Cuando la película se estrenó en 1989, fue un fenómeno cultural, recaudando casi $100 millones en todo el mundo. Julia Roberts recibió su primera nominación al premio de la Academia, y Herb Ross fue elogiado por crear una película que era a la vez hermosamente tierna y dolorosa. Sin embargo, aquellos que realmente habían estado allí bajo el calor de Luisiana y la mirada fría de Ross entendieron una verdad que el público ignoraba. El precio pagado por esas lágrimas en pantalla fue dolorosamente real. Fue un recordatorio brutal de que, en Hollywood, a veces el arte más bello se forja en los hornos más feos. Si la experiencia con Herb Ross fue una tortura psicológica a plena luz del día y frente a todo un equipo, lo que sucedió con Bob Rafelson fue una pesadilla en la penumbra, un secreto sucio guardado bajo llave. En la industria cinematográfica estadounidense de los años 70, mencionar el nombre de Bob Rafelson evocaba inmediatamente dos palabras contradictorias: genio e impredecible. Él era el cerebro detrás de Five Easy Pieces, Mi vida es mi vida, la película que catapultó a Jack Nicholson al estrellato absoluto. Rafelson era uno de los arquitectos del nuevo Hollywood, esa generación de directores rebeldes que rompieron todas las reglas establecidas, borrando la línea entre el arte y la vida. Pero detrás de ese espíritu artístico audaz, existían historias turbias, relatos susurrados en los pasillos que la mayoría de las actrices nunca se sintieron lo suficientemente valientes para decir en voz alta. Hasta que Sally habló. En sus memorias, In Pieces, Sally Field recuerda una audición con Rafelson, un momento que ella describe con una frase lapidaria: "Fue cuando me di cuenta de que Hollywood no era un lugar seguro para las mujeres". El incidente ocurrió a mediados de la década de 1970. Sally fue invitada a reunirse con él para un papel en la película Stay Hungry. Sin embargo, en lugar de realizar la audición en un estudio de grabación o en una oficina de producción, como dictan las normas profesionales, el casting se organizó dentro de un apartamento privado en Los Ángeles. Desde el momento en que Sally cruzó el umbral, su instinto de supervivencia se activó. "Algo me inquietó al instante", confesó. La escena que describe parece sacada de una película de terror psicológico. "Recuerdo que la habitación tenía un brillo amarillo tenue, casi enfermizo. Había unas cuantas pinturas torcidas en la pared, y él estaba allí sentado, mirándome como si estuviera evaluando algo que no tenía nada que ver con la actuación. El aire estaba cargado de una tensión extraña". Entonces Rafelson pronunció una frase que la dejó aturdida, congelada en su lugar: "No puedo contratar a nadie a menos que sepa que también besa". Según el periodista Paul La Rosa, en un informe de CBS News, esta es la parte de las memorias de Field que desató la mayor controversia. Sally escribió que en ese preciso momento sintió una mezcla volcánica de humillación y furia, pero condicionada por años de sumisión ante figuras masculinas poderosas,
se obligó a mantener la compostura. Todo lo que quería era salir de esa habitación lo más rápido posible, escribió. Años después, cuando la historia salió a la luz, Rafelson lo negó todo. Dijo al New York Times: «Eso nunca sucedió. Nunca le he pedido a nadie que haga algo así. Tengo un gran respeto por Sally». Sin embargo, dentro de la comunidad cinematográfica, la defensa de Rafelson sonó hueca. Muchos reconocieron que el director era conocido por imponer pruebas extrañas a las actrices. Una ex asistente que trabajó con él dijo a Nine Honey Celebrity que Rafelson creía que la mejor manera de encontrar al actor adecuado era ponerlos en situaciones inesperadas para ver cómo reaccionaban. «Pero hay un límite», dijo la fuente, y él cruzó ese límite más de una vez. La audición terminó abruptamente. Sally no obtuvo el papel de Mary Tate Farnsworth. Este fue finalmente para Sally Kellerman. La película le valió a Arnold Schwarzenegger su primer Globo de Oro, y Rafelson continuó siendo elogiado como un pionero del realismo cinematográfico. Pero a los ojos de Sally Field, él se convirtió en nada más que un símbolo de una era en Hollywood, donde los hombres ostentaban un poder absoluto y caprichoso. Cuando el movimiento Say La Me Too estalló décadas más tarde, la gente revisó el testimonio de Sally y lo vio como una de las primeras señales de advertencia. La crítica Hadley Freeman de The Guardian escribió acertadamente: «Sally Field cuenta la historia en un tono casi tranquilo, pero es precisamente esa calma la que te congela la sangre». Durante un programa de entrevistas en Toronto en 2019, Sally reveló sus verdaderos sentimientos sobre aquel día. «Por primera vez salí de allí, me senté en mi coche y pensé, ¿por qué tengo que probarme a mí misma de esa manera para ser respetada? Fue entonces cuando entendí que permanecer en silencio solo permite que esto continúe». Y fue a partir de esas experiencias que ella se convirtió en una de las primeras voces en abogar por la igualdad y el respeto en la industria. Una mujer que ya no tenía miedo de enfrentarse a nadie, ya fuera un director, una estrella de cine o incluso un músico famoso, porque el siguiente nombre en su lista no pertenece al cine, sino a la música, y protagonizó una historia que Sally describe como mortificante e inolvidable. En medio de las innumerables anécdotas sobre Hollywood, durante lo que se considera su era más libre y salvaje, a finales de los años 60, existe una historia pequeña pero inquietante vinculada a dos nombres que parecen no tener nada en común: Sally Field y Jimmy Webb. Uno era una joven actriz intentando desesperadamente romper con la imagen de la chica pura e ingenua de The Flying Nun. El otro era un prodigio musical que apenas superaba los 20 años, fresco tras escribir el éxito MacArthur Park, una canción que se disparó directamente a las listas de Billboard y que hizo que el mundo de la música lo llamara el Mozart de California. Sus caminos se cruzaron en un momento en que Los Ángeles se ahogaba en humo de cigarrillo, música rock e ilusiones de libertad creativa. Según lo que Sally escribió en sus memorias, se conocieron por primera vez en una pequeña reunión dentro de una casa de madera en Laurel Canyon, un lugar considerado entonces el paraíso de los artistas jóvenes como Joni Mitchell, Jim Morrison y David Crosby. En aquel entonces todos fumaban, reían y creían que estaban viviendo en una era de liberación total, escribió. En medio de un Hollywood que sufría un cambio sísmico, ambos se sentían como almas solitarias. Esa noche, se sentaron uno al lado del otro en una habitación densa, con música saliendo de un tocadiscos Technics. Sally recordó que Webb era increíblemente encantador, agudo en la conversación, con una mirada intensa que hacía que la gente creyera cualquier cosa que él dijera. Bebieron juntos, hablaron de arte y compartieron un cigarrillo de marihuana, algo que la mayoría de los artistas de entonces consideraban una puerta para abrir la mente. Todo se desdibujó lentamente en la neblina del humo hasta que Sally sintió que se deslizaba hacia el sueño. Lo que sucedió después es lo que ha dejado a los lectores conmocionados.
Sally recordó que a la mañana siguiente, cuando la luz del sol entraba por la ventana, se despertó y encontró a Jimmy Webb acostado encima de ella. No entendí lo que acababa de pasar, solo recuerdo que me quedé congelada en mi lugar, con el corazón latiendo con fuerza, y luego me senté lentamente y me fui, escribió. En la voz de Sally no había una acusación furiosa de violación violenta, sino algo quizás más complejo: confusión, asombro y una mezcla de vergüenza y miedo. Sabía que él no estaba totalmente consciente. Parecía perdido dentro de su propio cuerpo, compartió en una entrevista de 2019 con Vanity Fair. Cuando se publicaron las memorias, la historia encendió un debate inmediato. Pérez Hilton publicó el titular: La impactante revelación de Sally Field sobre su inolvidable mañana con Jimmy Webb. Cuando el New York Times le preguntó al respecto, Webb no lo negó. Respondió por correo electrónico con una frase que intentaba explicar lo inexplicable. Éramos amigos, fumamos, nos reímos, y luego sucedió. Esa era nuestra era, un tiempo en que la gente creía que la libertad podía justificar cualquier cosa. En lugar de calmar al público, su comentario encendió aún más la controversia. Algunos críticos argumentaron que Webb estaba esquivando la responsabilidad al culpar a la cultura del amor libre de los años 60. La periodista Hadley Freeman escribió: No se equivoca al decir que fue un período que adoraba la ambigüedad, pero fue precisamente esa ambigüedad la que impidió que las mujeres reconocieran cuando se cruzaban sus límites. La carrera de Webb sufrió prácticamente 0 daños cuando se publicaron las memorias de Sally, pero la imagen del artista gentil y errante que había construido durante años comenzó a mostrar grietas visibles. En cuanto a Sally Field, cuando se le preguntó en Good Morning America sobre cómo se sentía realmente, respondió con una gentileza devastadora: No odio a Jimmy. Solo creo que, a esa edad, ninguno de nosotros entendía verdaderamente lo que significaban nuestras acciones. Una frase corta, pero que deja un nudo en la garganta, porque encapsula la inocencia y las heridas de toda una generación de mujeres en Hollywood. La historia entre Sally Field y Jimmy Webb nunca estalló en un escándalo judicial, pero obligó al mundo artístico a confrontar la era más salvaje de Hollywood. Un tiempo en que la fama se trataba como un pase para el mal comportamiento, y la línea entre la intimidad y el abuso de poder se desdibujaba bajo la bandera pulida de la libertad creativa. Muchos años después, durante una charla en el Festival de Cine de Tribeca, Sally revisó estas historias con un tono más suave, pero firme. No quiero que nadie sea crucificado. Solo quiero decir que a veces pensamos que vivimos en una era abierta, pero en realidad somos fácilmente arrastrados hacia cosas que no entendemos completamente. La vida de Sally Field se despliega ante nosotros no como un cuento de hadas, sino como un rollo de película de múltiples capas, donde incluso el brillo deslumbrante de sus 2 estatuillas del Oscar no puede ocultar las heridas que ha cargado a través de las décadas. Detrás de la sonrisa gentil que trae a la pantalla, hay una mujer que tuvo que luchar contra el peso del poder masculino, el aguijón del desprecio silencioso y los tipos de miedos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ahora, mientras Hollywood avanza hacia una era diferente, la historia de Sally ya no es solo una revisión del pasado, sino una campana de advertencia para toda una nueva generación sobre el precio que la fama y el silencio prolongado pueden exigir. ¿Y tú, qué opinas? De entre estos 7 hombres, Tommy Lee Jones, Jock Mahoney, Burt Reynolds, James Caan, Herb Ross, Bob Rafelson y Jimmy Webb, ¿quién crees que dejó la herida más profunda y duradera en el alma de Sally Field? Comparte tus pensamientos dejando un comentario abajo. Queremos leer tu perspectiva sobre esta historia de supervivencia. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las historias detrás de escena más impactantes y profundas de Hollywood. Porque la verdad a veces es el mejor guión de todos. Mejor guión de todos. Mejor guión de todos.